de estas cosas. O hablar de los recortes no como recostes, sino como ajustes o reformas, o de optimización de la carga impositiva y demás. Segunda idea, hoy es el día también de lucha contra la pobreza, y creo que estamos en una situación sumamente significativa y sumamente relevante. Supongo que conocéis algunos de estos datos. 1,7 millones de hogares en España están con todas las personas en paro, y solo un 67% de la gente recibe ayuda. Y somos el último país de los 27 de Europa en diferencias entre los que más tienen y los que menos tienen. Nos están vendiendo también la crisis como una especie de desastre sobre el que no podemos responder, sobre una especie de augurio de esto que se te cae el cielo, como las catástrofes en los romanos y demás, en la que me parece que es inevitable. Y si es inevitable y este es el problema, no hay culpables. O como mucho, hay culpables que juegan el papel de chivos expiatorios, como está jugando el papel de chivo expiatorio, a mi juicio, también la política, o los políticos, como interesadamente puestos en la diana para eliminar cualquier cosa que pueda frenar esta avalancha ideológica. Y porque también, si vemos la crisis como un desastre, hay que asumirla, y hay que asumir las cosas que nos vayan a pasar, bajar la cabeza y no hacer nada. Tiene mucho que ver también con estas cosas del miedo y del shock, de paralizar, de también agredirnos y dividirnos para que nos repartamos sobre las migajas que nos van dejando, y que también fue utilizada en su momento en el terrorismo. Tiene mucho que ver también con que todas las resistencias, todas las alternativas, se las etiquete y se las enmarque en cuestiones del pasado, en cuestiones inútiles, en cuestiones interesadas. Tiene mucho que ver con que se hable de los parados como una especie de holgazanes que no quieren trabajar, o como personas que no han sido capaces de aprovechar las oportunidades que la sociedad les da, que es muy americano, pero que tiene mucho que ver, a mi juicio, también con lo que de verdad es esta crisis, que es mucho más que una crisis económica, y con de verdad lo que están intentando marcar o enmarcar como discurso que va mucho más allá de lo económico. Los parados no quieren trabajar, son holgazanes, los sindicalistas son aprovechados, los políticos solo buscan su propio interés, incluso las ONGs, en palabras de Aguirre, lo que buscan también es, bueno, pues eso, un cierto aprovechamiento y una cierta cuestión. De alguna manera, esa es la vieja estrategia también de desprestigiar a la fuente, y la vieja estrategia también, pero muy hábil o muy útil para la propia derecha, de desmovilizar o de desubicar cualquier cosa que sea una resistencia, para que ellos, mientras con ese 30% aproximadamente de apoyo electoral, sigan sigan gobernando sin mayores problemas. Es aquello de Romy, que lo habéis oído hace poco en estos debates que estamos teniendo, de los parásitos. Es aquello del que se joda, de la diputada Fabra en el Congreso, o es aquello que dijo también Fátima Báez, de que los parados debían de volver o hacer un trabajo para la comunidad, o trabajar para la comunidad, por ejemplo, limpiar bosques, porque algo habrán hecho para no aprovechar la costa. Tercera idea, soy telegráfico también para que hable quien nos visita, que es fundamentalmente. Yo creo que hay que cambiar el marco de interpretación. Creo que esta crisis no es una crisis que sea una catástrofe, sino que más bien, y algunos textos están apuntando hacia ese sitio, esta crisis es una estafa. Esta crisis es una gran mentira. Esta crisis y las interpretaciones que se están haciendo son, en muchos casos, en la mayoría de los casos, mentiras, y creo que nosotros tenemos que empezar a llamar las cosas por su nombre y a, por ejemplo, hablar de la crisis como estafa, a hablar de los responsables de la crisis, porque lo que se pretende al hablar de la catástrofe, el desastre y esto que parece inevitable es no encontrar responsables, y hablar, por supuesto, de que hay alternativas. Algunos datos en esta materia. España entra en crisis con superávit en lo público. No entra en crisis, o no estamos en periodo de crisis, con un déficit público descabalado, ingobernable, injustificable, con una sanidad que no pueda financiarse, con todas estas cosas que nos están diciendo. España entra en crisis desde un Estado que tiene una bajísima inversión social, que es un pobre Estado social, y ahora daré también algún dato sobre esto.
entra en crisis, o somos un país con una alta desigualdad fiscal, que es el cascabel, o el gato al que ningún cascabel nos hemos puesto. Es decir, nadie ha abordado lo que para mí, por ejemplo, sí que es el verdadero problema de este país en esta situación, que es que tengamos una fiscalidad más justa. Porque no tenemos un problema de deuda, de ingresos públicos, tenemos un problema más bien de caída de ingresos, porque tenemos muy mal distribuidos los ingresos, y ahora intentaré dar también alguna idea sobre esto. Tenemos un país también además sumamente desigual, decía, en los salarios y en las desigualdades, pero también sumamente desigual o sumamente pobre en la inversión en el Estado social. Es mentira esto que nos están contando de que es ingobernable, de que hay muchos funcionarios, de que hay muchos trabajadores públicos. Más bien al contrario, estamos a la cola de Europa, y digo, ahora daré algún dato, en materia de inversión social. Lo que pasa es que solo hay dinero, al parecer, para la banca, y es esta absorción de la deuda privada, la deuda de los bancos, como deuda pública que pagamos todos, la que nos lleva, a mi juicio también, a la situación en la que estamos, y luego, si queréis,